Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Es un gusto acompañarlos en esta mañana. Hoy todos amanecimos contentos, ¿verdad? Pero contentos porque podíamos venir a la iglesia a cantar alabanzas al Señor. Amén. Hace un tiempo el pastor predicó algo, no sé si fue el pastor, estoy enredado, pero ustedes recordarán que él habló de que tenemos una esperanza viva. Amén. Estamos viendo la primera carta de Pedro y Pedro habla que tenemos una esperanza viva, y la esperanza que tenemos los ticos en este momento es una esperanza más o menos, ¿verdad? Tenemos que ganarle ¿a quién es? Bueno, no importa. Es una esperanza, ¿verdad? Pero qué lindo saber que tenemos una esperanza viva en Cristo, ¿verdad? Que no es una esperanza cualquiera, es una esperanza viva que tenemos en Jesucristo. Hoy, hermanos, yo lo que quisiera hacer con ustedes, compartir un ratito hoy, es tratar de recapitular un poquito lo que el pastor nos ha estado enseñando en esta primera carta de Pedro, y tal vez profundizarla un poquito con lo que hemos estado aprendiendo con el hermano José en un curso, en una serie de cursos que estamos estudiando las cartas de Pablo, porque hay infinidad de cosas, hermanos, que hemos estado aprendiendo y que yo quisiera compartirles un poquito esta mañana. Yo empecé hoy preguntándoles que cómo estaban, ¿verdad? Que todos estaban contentos, ¿verdad? Yo quisiera preguntarles de nuevo, ya dejando el aspecto de fútbol por aparte, ¿cómo está usted? Hágase esa pregunta a usted: ¿cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo? Yo pienso que esa pregunta tenemos que hacérnosla siempre. Y ¿por qué no un domingo, verdad? Un domingo es importante hacer esa pregunta. Siempre es una pregunta que tenemos que hacérnosla: ¿cómo estoy yo? ¿Será que estoy bien? ¿Estoy bien yo? Si venimos aquí a la iglesia, nos congregamos, es porque en el fondo queremos estar bien, ¿verdad? Todos queremos estar bien y queremos estar bien espiritualmente. Hoy quisiera desarrollar ese tema con ustedes. Quisiera que a lo largo de esta mañana ustedes puedan irse claros hoy de responder esa pregunta: ¿cómo estoy yo? ¿Cómo realmente estoy caminando en esta tierra? Porque para empezar quisiera hacerles como una especie de analogía para ver si me puedo explicar un poco mejor. Hace un tiempo, cuando empezó la pandemia, Yerling y yo empezamos a hacer como caminatas, ¿verdad? Como nos íbamos y caminábamos, y Mario nos daba tips ahí para subir el monte de oración, y nos íbamos por todo lado. Pero éramos como muy inexpertos, ¿verdad? Entonces nos propusimos subir el cerro Chirripó, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que al inicio yo era como muy, no sé, como muy inexperto, esa es la palabra, muy inexperto, y quería echarme en el salveque un montón de cosas, ¿verdad? Entonces me echaba un montón de botellas de agua y comida y ropa extra, zapatos extra, no sé, cosas que al final no eran necesarias, ¿verdad? Y yo recuerdo que la primera vez que subí el Chirripó, que uno llega como a un refugio ahí, yo iba ahí pero bien cansado, ¿verdad? Tal vez los primeros kilómetros no era tanto, ¿verdad? Iba más o menos bien, pero ya después, como por la mitad del camino por ahí, yo recuerdo que Yerling se iba adelante, ¿verdad? Y yo iba ahí con el salveque, ¿verdad? Llevando un montón de cosas, y al final llegué todo maltratado, ¿verdad? Pero el asunto es que conforme pasó el tiempo, yo me di cuenta que no tenía por qué estar haciendo eso, no tenía por qué estar cargando tantas cosas de más. Al final no las ocupé, realmente no las ocupé. Entonces cada vez más fui dejando de cargarme de cosas innecesarias, ¿verdad? En el salveque. Y la segunda vez que fuimos, súper bien, ¿verdad? En lugar de comprarme un salveque y echar mis chunches ahí, me compré ¿cómo se llama? Como un canguro, ¿verdad? Me eché unas barritas, la botella de agua a un lado, lo que sea, y ya iba como si nada. Yo recuerdo que ya entonces yo logré como disfrutar más, ¿me entienden? Pude disfrutar más el paisaje, porque es lindísimo, ¿verdad? Pude incluso, si
si quería ir más rápido, podía ir más rápido. Si ocupaba agacharme, o si ocupaba incluso brincar y saltar un tronco, lo que fuera, era más hábil, podía hacerlo. Y ya Yerling ya no iba tan adelante, sí iba más adelante porque ella tiene más condición. Pero no tanto. Yo recuerdo que ya podía seguirle el ritmo a ella incluso. El punto, hermanos, es que cuando yo me quité ese peso de más que tenía, pude disfrutar más el paisaje. Entonces esa es la pregunta que yo quiero hacerles a todos ustedes hoy. ¿Será que hay cosas que estoy cargando de más y que no me está ayudando a disfrutar el paisaje, verdad? Porque al final, en esta carta de Pedro, el pastor algo nos ha enseñado, es que este es un caminar, ¿verdad?, que llevamos, y que la idea es hacerla bien, ¿verdad?, disfrutarla, poder vivir de una forma agradable, poder crecer, poder ser ágiles, poder hacer las cosas bien. Muy bien. Hoy quisiera compartir con ustedes 3 aspectos que yo considero, a partir de lo que hemos estado estudiando, que son claves para hacer que una persona viva más cargada de la cuenta, o son aspectos que hacen que esa persona no pueda disfrutar bien el paisaje. Y con la ayuda del Señor vamos a analizarlas, vamos a estudiarlas. Y es un buen momento, repito, hermanos, para que ustedes entonces se pregunten: ¿será que hay algo de esto, lo que vamos a compartir hoy, que está haciendo que yo en algún momento no disfrute tanto el paisaje? Amén. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por tu presencia aquí en tu casa. Gracias porque nos permites compartir. Gracias por la vida. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos todo lo que necesitamos. Ayúdanos para que este momento sea para tu honor, para tu gloria. Amén. Muy bien, hermanos, entonces yo he visto, o creo que tal vez algunos de ustedes podrán encontrar más razones que las que yo les voy a compartir hoy, pero me parece que una razón importante que puede hacer que una persona no esté disfrutando el paisaje, o que esté llevando una carga inadecuada, que no tiene por qué llevar, es el querer encontrar a Dios, pero de una forma equivocada. Me explico. El querer tal vez acercarse a Él, o querer buscarlo, pero no hacerlo por el camino correcto. Y es que solo hay un camino para encontrar a Dios. Amén. ¿Cuál es? Es a través de Jesucristo, ¿verdad? Solo quienes se acercan a Dios, pero lo hacen a través de Jesucristo, van a poderse quitar el peso del pecado que los está molestando. Jesucristo, hermanos, Él podríamos decir que es entonces el camino al Padre. Él es incluso Dios hecho hombre, que habitó aquí entre nosotros para mostrarnos cómo es el Padre, y solo a través de Él hay salvación, ¿verdad? Y como dice la canción, una canción muy bonita: Jesucristo basta, ¿verdad? Solamente Él es suficiente. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él cargó con nuestros pecados, y no solamente eso, la palabra nos dice que si en algún momento fallamos, ¿verdad?, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? Y si confesamos nuestros pecados, Él nos limpia. Pero ¿qué es lo que pasa? Pasan 2 cosas. Pues tristemente hay quienes no lo creen, ¿verdad? Y tenemos muchas personas en este mundo pues simplemente que no creen, ¿no? Les cuesta creer eso, y simplemente se alejan de Dios porque no pueden entender lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y también pasa otra cosa que también es igual de importante, de seria, de triste, y lo hemos visto en este libro, en este estudio de Pablo, del apóstol Pablo, específicamente en el libro de los Gálatas, que no se la creen, no se creen que Jesucristo es suficiente. Y es que el ser humano tiende mucho a eso. Cuando usted le presenta a Jesucristo a una persona, la persona puede creerla, puede no. Pero otra cosa que tiende a pasar
es que luego de que tal vez se les ha presentado, quieren agregarle algo a ese mensaje. Entonces, por ejemplo, en el libro de los Gálatas lo que pasaba era que Pablo llegó y les predicó el Evangelio, ¿verdad? Y los Gálatas creyeron en el Evangelio. Y luego de un tiempo, algunos judíos que estaban por ahí les decían, bueno, ustedes también creen en Jesucristo, pero tienen que hacer esto también. ¿Me explico? Entonces les decían, tienen que circuncidarse, ¿verdad? O tienen que cumplir ciertas cosas que estaban en la ley, tienen que cumplir algún ritual, tienen que cumplir alguna costumbre, alguna tradición, tienen que hacer algo más, ¿verdad? La gente como que no se lo cree, no se cree que Jesucristo es suficiente. ¿Y qué pasa con eso? Lo que va a pasar es que una persona siga estando cargada, porque el peso de sus pecados no se va a ir, siempre va a creer que va a tener que hacer algo para ganarse el favor de Dios, y lo único que puede hacer es creer en Jesucristo y que Él sea el que borre y que Él sea el que quite la carga. Pero si no lo creemos completamente, o si lo creemos pero luego le queremos meter algo más, siempre va a estar ese peso ahí, siempre va a estar ese peso ahí. Hoy en día, hermanos, tal vez no se nos obliga a circuncidarnos, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que hay muchas otras, hay algunos otros rasgos de religiosidad que se pueden ver dentro de la iglesia, que pueden surgir dentro de la iglesia. Y por religiosidad me refiero a ciertas cosas que tal vez algunos digan que tiene que hacer para ganarse el favor de Dios y poderse acercar a Él. No hay nada, hermanos, lo único es creer en Jesucristo como Señor, como Salvador, y creer en la obra que Él hizo por nosotros. El pastor envió hace poquito dentro de sus devocionales diarios un pasaje muy, muy importante que tiene que ver con esto, y lo encontramos en Isaías 29:13. Este es el Señor hablándole a su pueblo. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y qué rudo, ¿verdad? Qué duro pensar que una persona puede hablar muy bonito, puede incluso cantar muy bonito y puede cantarle alabanzas a Dios muy bonito, pero puede estar completamente alejada de Dios. El hecho de demostrar algo o de hacer algo y que todo el mundo lo vea no quiere decir nada. Pasaba en el pueblo de Israel y yo estoy seguro que siempre va a pasar, ¿verdad? Y continúa ese pasaje diciendo: su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que se les ha enseñado, ¿verdad? Entonces vemos que desde pequeños se les dice a los niños: haga esto, esto, esto y esto. Murió, ¿verdad? ¿Por qué? Usted nada más hágalo. Dios aquí le está hablando a su pueblo y les dice: a mí no me interesa realmente que hagan las cosas por cumplir, me interesa su corazón. Entonces, en esto está relacionado ese primer punto que para mí tiene que ver con el hecho de que una persona viva cansada en este mundo por querer buscar a Dios de forma equivocada, por querer buscar a Dios a través de cosas religiosas en lugar de cosas espirituales, porque no ha entendido realmente el mensaje de salvación, que es: a través de Jesucristo, por gracia somos salvos. Amén. Y si usted en este momento se está preguntando: ¿será que yo realmente creo en Jesucristo únicamente y no necesito nada más para mi salvación? Hoy es un buen día para que usted recapacite en ello y ponga su fe únicamente en Jesucristo y no en nada más ni ninguna otra cosa que pueda hacer para acercarse al Padre. Muy bien. Hay una segunda razón, hermanos, que yo quisiera compartir con ustedes hoy, esta mañana, que es bueno para que podamos analizar acerca de esta pregunta de cómo estoy llevando mi caminar cristiano, y tiene que ver con esas personas que tal vez en algún momento llegaron y dijeron: sí, amén, yo creo en Jesucristo, creo en su obra, pero ahí quedaron, ¿verdad? Como que, no sé, confío en el Señor de que sí realmente son cristianos, de que realmente pusieron su esperanza en el Señor,
pero no se preocuparon por darle campo al Espíritu Santo de que oren en la vida de esa persona y que crezcan. Entonces, pensando en la analogía del inicio, yo me imaginaba, ¿verdad?, como yo cargando, ¿verdad?, el maletón, ¿verdad?, ahí subiendo el cerro, ¿verdad?, y finalmente me lo quito, ¿verdad?, y ya puedo caminar ligero, ya puedo ser más ágil, ya puedo disfrutar más el paisaje. Pero si estas personas no se interesan en crecer espiritualmente por cualquier roca que se encuentren en el camino, cualquier charral que se encuentren, cualquier barro, cualquier tronco atravesado, se tropiezan, ¿verdad? Entonces es una persona que constantemente se está cayendo, ¿verdad? Y constantemente está ensuciando, y constantemente está sufriendo en su caminar, ¿verdad? Y va ahí para arriba, pero todo sucio, ¿verdad? Yo, si le preguntaría a la persona si está disfrutando, me va a decir que no, y no está disfrutando. ¿Por qué? Porque no se ha esforzado en crecer espiritualmente, no se ha esforzado en que sea el Espíritu Santo que obre en su vida y dejar a un lado las cosas, digamos, de este mundo que tienden mucho a jalarlo a uno, ¿verdad? La carnalidad de este mundo es muy fuerte. Yo no sé si soy solo yo, ¿verdad? Pero hoy en día es súper fuerte lo que el mundo atrae, ¿verdad? Por todo lado estamos bombardeados de cosas, ¿verdad? Y si no nos preocupamos por crecer espiritualmente, por estudiar su palabra, por aprender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, pues yo creo que probablemente vamos a terminar cada vez más pareciéndonos al mundo que pareciéndonos a Cristo. Y esa no es la voluntad de Dios. Si usted cuando se levanta en la mañana, lo primero que piensa es, vamos a revisar Facebook a ver quién comentó, no sé, o quién vio el estado de WhatsApp que yo puse ayer, no sé, en lugar de buscar, no sé, el devocional que el pastor envió, o no sé, buscar la cita bíblica al día que le corresponde leer, es una indicación de que cada vez nos vamos acoplando más a las cosas tal vez que no edifican, ¿verdad? Y lamentablemente todo esto de acoplarnos al mundo y buscar las cosas de la carne más que las espirituales, al final la Biblia los describe como simplemente es perder el tiempo. ¿Okay? Cada vez que ustedes no están esforzándose en lo espiritual, sino que le da campo a lo material, es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo porque si no estamos haciendo algo productivo para el reino, pues es un tiempo que quedó ahí vacío, ¿verdad? Que no se va a ver en el futuro, en la eternidad. En el libro de los Gálatas pasaba esto también. Por eso me llama la atención analizar cómo siempre desde un inicio vamos viendo los mismos patrones en la iglesia. Por ejemplo, en el libro de los Gálatas lo que pasaba era que los hermanos de las iglesias que se empezaban a fundar, para no sentirse discriminados o no sentirse mal, adoptaban o estaban de acuerdo con circuncidarse, por ejemplo, para poderse reunir con las otras personas. Y llegaban y decían, está bien, voy a acoplarme al mundo, voy a hacer esto que me están pidiendo, que yo sé que no debo hacer, que yo sé que no es necesario, pero aún así lo voy a hacer para no sentirme discriminado, simplemente. Entonces llegaban y eludían la luz de Cristo. Entonces esa es la pregunta que tiene que ver con este punto que yo quiero hacerles esta mañana. ¿Será que de alguna forma yo estoy haciendo algo que estoy eludiendo la cruz de Cristo? Es decir, estoy pasando por alto lo que yo tengo que hacer en este mundo, que es ser sal, ser luz, ¿verdad? Y no estoy haciendo ciertas cosas y estoy más bien eludiendo la cruz de Cristo con mi accionar. Hermanos, si no ponemos atención a este punto, yo creo que tarde o temprano nos vamos a caer, nos vamos a estar tropezando. Si no queremos leer la palabra, si no vamos a meternos ahí y ver qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, tarde o temprano vamos a tomar malas decisiones, ¿verdad? Tarde o temprano vamos a equivocarnos en nuestro accionar, porque vamos a querer reaccionar o hacer las cosas según
nuestro pensamiento y no según lo que la palabra estipula que se debe hacer en cierto o en X o en Y momento. Hay muchas personas, lamentablemente, hermanos, que no se esfuerzan por crecer espiritualmente, y ustedes las ve y uno las ve y son personas que están batallando siempre, ¿verdad? Y yo quisiera pensar que sí, que son cristianas, pero yo me pregunto, ¿por qué batallan tanto? ¿Por qué están tan tristes tanto? ¿Por qué sufren? ¿Por qué no disfrutan el paisaje, hermanos? Y es porque no se han esforzado en crecer espiritualmente, no se han dado cuenta de lo importante que es crecer espiritualmente. Entonces, hermanos, son personas que dicen, es que Dios a mí no me quiere. Vean la cruz de Cristo, la sangre derramada de Jesucristo en la cruz nos prueba evidente del amor de Cristo, pero dicen que no, que es que Dios no las quiere. No han entendido las escrituras porque no las leen. Entonces, hermanos, en este segundo punto yo pienso que tenemos que tener mucho cuidado, porque hay una línea muy estrecha entre una persona que no ha creído en Jesucristo y una persona que dice creer en Jesucristo pero no hace nada al respecto. Solo Dios sabrá si esa persona es realmente o no una hija de Dios, pero recordemos que quienes creen en Jesucristo lo obedecen, amén, y se esfuerzan por crecer espiritualmente y evitar darle tanto campo a la carne, que al final, como les digo, hermanos, es perder el tiempo. Muy bien. Entonces el primer punto que yo les comenté esta mañana, hermanos, que puede hacer que no estemos disfrutando del paisaje, que puede estarnos agobiando en nuestro caminar, era, ¿alguien recuerda? Buscar a Dios, pero hacerlo equivocadamente, ¿verdad? Meterle religiosidad al asunto, meterle obras al mensaje de la cruz, que es lo único que importa. El segundo punto es no darle campo al Espíritu Santo para que crezca, ¿verdad? Y cada vez más nos vamos acoplando más al mundo en lugar de parecernos más a Cristo. Ese es otro punto que puede hacer, y yo estoy seguro que hace, hermanos, que nuestro caminar aquí en la tierra sea realmente pesado. Y hay un tercer punto, hermanos, que lo dejé para el final porque yo creo que es el más importante. Yo creo que engloba a los dos primeros. Y yo lo resumiría con base en lo que el pastor nos ha estado enseñando en la carta de Pedro, con base en lo que hemos estado estudiando con José. Simplemente es, hermanos, perder la perspectiva. Se pierde la perspectiva. Es muy fácil perder la perspectiva. Hay un libro muy famoso, no sé si alguien lo ha leído, de hecho es el segundo libro en inglés más leído después de la Biblia, se llama El progreso del peregrino. Es una alegoría cristiana muy bonita, y básicamente pues el libro lo que cuenta es la historia de un personaje que se llama Cristiano, ¿verdad? Que él se da cuenta que la ciudad donde está se va a destruir. Entonces él empieza a caminar el camino hacia la vida eterna, se encuentra diferentes personajes, uno les dice que tienen que hacer cierta cosa, unos tienen que hacer cierta otra cosa. Entonces él empieza a echar en su maleta un montón de cosas que tiene que hacer, ¿verdad?, para llegar al reino eterno. Pero el punto principal de la historia es cuando este personaje llega y se encuentra a la cruz de Cristo, ¿verdad? En ese momento toda la carga que él llevaba en su espalda cae y se va al sepulcro, y ahí muere. Y ahí queda la carga, ¿verdad? La carga del pecado. Y no solamente del pecado, sino también de obras, de cosas que él creía que tenía que hacer para llegar a la vida eterna y que no eran necesarias. Solo bastaba la cruz. Ese personaje sigue su camino, y no les voy a contar más, pero luego lo leen. Está en español también. Pero es una historia muy bonita y tiene que ver con lo que el pastor nos ha estado enseñando, que perdemos la perspectiva muy fácilmente. Se nos olvida qué somos, se nos olvida quiénes somos, más importante. Se nos olvida que somos peregrinos y extranjeros. Amados, yo os ruego como peregrinos y como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos de la carne. 1 Pedro 2:11.
Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hay una pregunta muy importante que tenemos que hacernos todos los días, y es: ¿por qué yo hago las cosas? Es muy fácil responder qué y cómo hago las cosas. Por ejemplo, si yo le pregunto a un médico qué hace un médico, pues él me va a decir, no sé, trabajar 60 horas a la semana, una cosa así, no sé, estudiar un montón, hacer operaciones, no sé. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues con mucha paciencia, con mucho cuidado, etcétera. Él me va a describir exactamente todo lo que él hace. Pero si yo le pregunto ¿por qué? Pues solo hay una respuesta para eso. ¿Por qué? Porque soy médico. Esa es la identidad de él. Si yo le pregunto a usted ¿qué hace usted? Bueno, pues yo leo la palabra de Dios, yo me congrego, yo hago de mi vida, pues trato de guiarme siempre por lo que dice la palabra de Dios para mi vida, tomo consejo, estoy en oración, guiándome a través de oración. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues de manera pacífica con los hermanos, etcétera. ¿Y por qué? ¿Por qué hago todo eso? Solo hay una respuesta, hermanos, pues porque soy un hijo de Dios, porque en algún momento tomé la decisión de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, y debido a eso tengo una ciudadanía celestial. Hermanos, entonces el perder la perspectiva de quiénes somos también es otra causa que nos va a hacer en algún momento hacer que nuestro caminar cristiano sea pesado, porque el mismo Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Vamos a tener aflicciones, vamos a sufrir, en este mundo vamos a tener aflicciones, sufrimientos, pero eso no es una razón para que podamos seguir viviendo fuertes, en paz, en convicción, sabiendo que lo que nos espera es mejor. Amén. Sabiendo que lo que nos espera es una esperanza viva, que lo que tenemos en Cristo es mayor que cualquier otra cosa que lo que podamos tener aquí en la tierra. Entonces yo creo que si al final tenemos siempre la perspectiva clara, tenemos clarito el hecho de que estamos en este mundo, sí, pero es por una razón, es para crecer espiritualmente, es para en algún momento llegar a la eternidad y poder decir: Señor, he hecho esto, he hecho lo otro, para tu gloria, para tu honra, y no más bien haber perdido el tiempo. Ese caminar hacia la montaña, ¿verdad? Hacia el Chirripó, esa no es mi casa, ¿verdad? Ese es solo un camino. Nuestro camino aquí en la tierra es eso, es un camino, es algo pasajero. Mi deseo, mi anhelo, hermanos, es que cuando usted se pregunte ¿cómo estoy yo?, no haya en usted ninguna carga, ningún peso, porque ha entendido que Jesucristo le quitó todo el peso, toda la carga que tenía, y ha entendido que su anhelo, su deseo, el objetivo de Cristo es que usted siga creciendo en Él espiritualmente, nunca perdiendo en la perspectiva de quiénes somos y para dónde vamos. Amén. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias porque nos has permitido compartir, por este mensaje que me has permitido transmitir a los hermanos, Señor. Ayúdanos y ayúdales, Señor, para que podamos siempre tener en claro y recordar siempre que solo a través de Jesucristo hay salvación, solo a través de Él hay vida eterna. Que tu Santo Espíritu guíe nuestra vida, nos guarde, nos acompañe, nos llene de fortaleza, y que a pesar de los obstáculos, dificultades, podamos ver tu luz, tu dirección en nuestra vida. Guárdanos, Señor, que tu mano nos guíe, que tu poderoso Espíritu Santo, Señor, nos muestre siempre el caminar que debemos seguir, y que no nos permitas perder la perspectiva de quiénes somos y para dónde vamos, Señor, que solo para ti sea el honor, sea la gloria y la honra, por Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, no sé si John hay algo más. En ese caso, que tengan todos muy bonita domingo. Hay un anuncio por acá.